Saludos y bendiciones a la muy querida familia de Centinela de la Fe. Dios nuestro Padre, el Todopoderoso, que nos regala un día más de vida, una semana para glorificar su nombre, esté con todos ustedes. Estamos en el lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. La iglesia nos ofrece el Evangelio de Marcos en su capítulo 6, versículos 17 y 29. Abramos nuestros corazones a la voluntad de Dios a través de esta palabra. Abramos nuestros propósitos de vida para que, iluminados por el Evangelio, podamos caminar como discípulos misioneros hacia la casa del Padre y vivir la vida de santidad que tanto nos ha ofrecido. Pidamos en este día, en el marco de lo que el mismo Evangelio nos ofrece, por el hermano país de Nicaragua, su situación política, social y religiosa. Escuchemos este Evangelio y pidamos a Dios nuestro Padre que podamos sacar de él lo mejor. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Y Juan le decía que no le era lícito tener a una mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos de Centinela de la Fe, esa iglesia que tanto amamos, sabemos que también es una iglesia muy perseguida, pero es algo que en lo que arrastramos desde el momento en que fue fundada por un perseguido, Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Salvador. El Evangelio de hoy nos habla de estas persecuciones que los hombres de Dios sufren por causa del Evangelio. Es un Evangelio que goza de mucha antigüedad, pero que sigue siendo tan actual. Hoy, los hombres y mujeres amantes de la palabra de Dios, los profetas de este tiempo, son perseguidos, pero no por eso dejan de denunciar y anunciar el Evangelio. Pensemos en la situación política del muy querido pueblo de Nicaragua. Hoy quieren callar la voz del cantor, quieren amarrar, sujetar, encadenar los pasos del peregrino, quieren enmudecer al profeta. Pero la iglesia en sus hijos no es atada, no es callada, no es silenciada. Veamos cómo este Evangelio puede iluminar la situación política de Nicaragua y de tantos países de Latinoamérica en particular que sufren la opresión de los líderes políticos que, como si fuera poco, también se hacen llamar católicos, hijos de este pueblo. La parte que resalto en modo especial es que este Herodes, el Herodes del texto de hoy, sentía gusto por escuchar, por oír
a Juan el Bautista. Dice el texto que lo escuchaba y quedaba muy perplejo. ¿Qué está pasando con los líderes de nuestros pueblos? Aquellos mismos que se revelan como católicos, ellos dicen escuchar la palabra de Dios, dicen identificarse con esta iglesia, pero la palabra de Dios llega a la cabeza. Estoy seguro, reitero, que les llega a la cabeza, pero no llega a su corazón. Por tal razón, no logran convertirse. Sienten gusto de la palabra de Dios, sienten gusto de los profetas que la anuncian, hasta que el anuncio no va contrario a sus ideales, a sus pretensiones, a sus principios o a su manera de ver la vida o querer conducir una o tal cual nación. Es interesante cómo este texto puede iluminar y ayudarnos a entender también las limitaciones que nuestra iglesia ha tenido en su formación. Muchos de los líderes que hoy guían los pueblos han sido formados por la doctrina social de la iglesia. O no tuvieron buenos formadores o esta misma no logró en ellos su cometido. Pero da pena que en tantos países de Latinoamérica hay quienes dirigiendo la vida social, pública y política del pueblo, llamándose religiosos, apoyan el aborto, apoyan la eutanasia, no defienden la vida desde su nacimiento hasta su muerte natural. Hay que quejarse, hay que asombrarse cómo estos líderes también oprimen, defarcan al pueblo con toda clase de corrupción. Pidamos a Dios nuestro Padre, que no se calle el cantor, que no enmudezcan los profetas, que las cadenas no nos limiten, más que por su misericordia y su poder y su grandeza, esta iglesia siga siendo una luz en la oscuridad, un mensaje a la esperanza, un cantar en las tinieblas, una imagen de la verdadera patria celestial que la iglesia es y siempre seguirá siendo. Que podamos, aún en el marco de las muchas limitaciones, anunciar el evangelio, y que sea a tiempo y a destiempo, y que aunque moleste, sigan surgiendo grandes profetas que anuncien el mensaje de salvación. Dios le bendiga.